La leyenda de Aquiles, el hijo de los dioses y su destino inevitable. Un amor entre dioses y hombres. Imaginen un tiempo donde el cielo resplandecía con la presencia de los dioses y los hombres aún temían su poder. Un mundo donde la voluntad de los inmortales moldeaba la existencia de los mortales, donde el amor y la guerra se entrelazaban en historias épicas que vivirían por siempre. En este mundo nació una historia de pasión, destino y tragedia, la historia de Aquiles. Pero antes de que él llegara al mundo, su origen estuvo marcado por la voluntad de los dioses y la fuerza de los hombres. La profecía y el temor de los dioses, todo comenzó con una profecía. Tetis, la nereida de belleza incomparable, era codiciada por dioses y hombres por igual. Su piel reflejaba la luz de la luna, su cabello flotaba como espuma dorada sobre el agua, y sus ojos poseían la profundidad del océano. Zeus y Poseidón, los dioses más poderosos del Olimpo, se disputaban su amor. Sin embargo, las Moiras, las inquebrantables tejedoras del destino, advirtieron a los dioses: si Tetis daba a luz a un hijo, este sería más poderoso que su padre y lo superaría en gloria. Zeus, temeroso de ser destronado, desistió de su amor por ella y ordenó que la nereida se uniera a un mortal, Peleo, rey de los Mirmidones. Los dioses debatieron el destino de Tetis. Poseidón, el señor de los mares, no estaba de acuerdo con la decisión de Zeus. Ella es hija del mar, dijo con su voz profunda como el oleaje, y no debería ser atada a un hombre. Pero Zeus, con la firmeza de un rey, replicó: es mejor que se una a un mortal que arriesgar la caída del Olimpo. Así fue como Tetis fue condenada a casarse con un hombre. Pero esto no fue una decisión sencilla. Tetis, furiosa por la intervención de los dioses en su destino, acudió a Nereo, su padre, para implorar su ayuda. Padre, ¿cómo pueden los dioses decidir sobre mi vida? ¿Acaso no soy libre como el océano?, exclamó con angustia. Nereo, con su sabiduría milenaria, solo pudo asentir con pesar. Hija mía, incluso las olas deben obedecer la marea, respondió con solemnidad. Con el corazón dividido, Tetis trató de escapar de su destino. Recorrió cada rincón del océano, buscando refugio en los abismos más oscuros, intentando ocultarse en la espuma de las olas y en el fulgor de los arrecifes. Pero los dioses siempre encuentran a aquellos que huyen de su voluntad. El encuentro entre Peleo y Tetis. Tetis no quería casarse con un hombre. Hija del mar, inmortal y libre, no podía concebir la idea de ser atada a la tierra. Para evitar su destino, se sumergió en las profundidades, escondiéndose entre las olas y transformándose en criaturas marinas cuando la buscaban. Peleo, sin embargo, no era un hombre común. Con la ayuda de Quirón, el centauro sabio, aprendió que para ganar el amor de una diosa debía demostrar su valentía y astucia. Una noche, cuando la luna iluminaba las aguas de Tesalia, Peleo esperó oculto en la orilla. Sabía que Tetis emergería del océano como cada noche para contemplar las estrellas. Y así fue. La vio salir de las aguas, su piel reluciendo como perlas bajo la luz de la luna. Sin dudarlo, se lanzó hacia ella, atrapándola en sus fuertes brazos. Tetis luchó con toda la fuerza del mar. Se convirtió en fuego, en agua, en una bestia furiosa, en un vendaval incontrolable. Pero Peleo no la soltó. Su determinación era inquebrantable. Exhausta, la nereida aceptó su destino y se convirtió en su esposa. Pero Peleo no fue un esposo ordinario. Aunque mortal, su espíritu era digno de los dioses. Amaba con pasión, gobernaba con justicia y combatía con honor. Sin embargo, sabía que el corazón de Tetis no le pertenecía del todo. Había noches en las que ella se levantaba de la cama, descalza, y caminaba hacia la costa, dejando que el agua le rozara los pies. Peleo la observaba desde la distancia, temiendo que un día ella se marchara para siempre. El nacimiento de Aquiles y la lucha contra el destino, el tiempo pasó y Tetis quedó embarazada. Desde el primer día sintió que aquel niño no era como los demás. En sus sueños veía llamas y campos de batalla, sangre y gloria.
El destino de su hijo ya estaba escrito. Cuando llegó el momento del parto, los cielos se oscurecieron, y el mar rugió como si el propio Poseidón anunciara la llegada de un ser extraordinario. Aquiles nació bajo un manto de estrellas. Su llanto resonó con la fuerza de los dioses, y su piel resplandecía con un fulgor dorado. Tetis lo sostuvo en sus brazos, y supo, con certeza, que haría cualquier cosa para protegerlo. Temerosa del destino que acechaba a su hijo, ideó un plan para volverlo invulnerable. Una noche, cuando el mundo dormía, lo llevó hasta las aguas del río Estigia, la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos. Sosteniéndolo firmemente por el talón, lo sumergió en las aguas sagradas. El río susurró su poder sobre el niño, dotándolo de una piel impenetrable. Pero en su amor desesperado, Tetis no notó que el talón por donde lo sujetaba quedó vulnerable. Fue en ese descuido donde se forjó la tragedia de su hijo. Al regresar, intentó otro método. Cada noche colocaba al niño en el fuego divino para quemar su parte mortal y hacerlo completamente divino. Pero Peleo, horrorizado al ver a su esposa sometiendo a su hijo a las llamas, la detuvo antes de que completara el ritual. Furiosa por su interrupción y sabiendo que no podría evitar el destino de su hijo, Tetis huyó de regreso al mar, dejando a Aquiles en manos de Peleo. El futuro de un héroe marcado por la gloria y la tragedia. Así terminó la primera parte del destino del héroe. Criado entre hombres pero con la sangre de los dioses, Aquiles se convertiría en la mayor fuerza de su tiempo. Sin embargo, la sombra del destino nunca dejó de acecharlo, y los dioses aún tenían grandes planes para él. En el Olimpo, Zeus miraba la tierra con una mezcla de orgullo y temor. Poseidón sentía la pérdida de su hija en el mundo de los hombres, y Atenea y Ares, dioses de la guerra, comenzaban a ver en el niño una pieza clave en la batalla futura. Mientras tanto, en la tierra, Aquiles, aún en su cuna, dormía ajeno a su propio destino, pero los vientos ya susurraban su nombre como una profecía viviente. El niño criado por el centauro Quirón. Aquiles creció lejos del lujo de palacios y la grandilocuencia de los reinos humanos. Desde su más tierna infancia, su vida estuvo rodeada por el aroma de los bosques, el susurro del viento entre los árboles y el crujir de la madera bajo sus ágiles pies. Fue llevado al monte Pelión, donde su destino quedó en manos del sabio centauro Quirón, un ser de doble naturaleza, mitad bestia, mitad sabiduría encarnada. Los primeros años en el monte Pelión, desde sus primeros días en la montaña, Aquiles sintió que su vida estaba destinada a algo más grande que un simple entrenamiento. Quirón lo acogió como a un hijo, enseñándole no solo a luchar, sino a comprender el mundo que lo rodeaba. Aprendió sobre las plantas que curaban y las que mataban, sobre las estrellas que guiaban a los viajeros y sobre los ciclos de la naturaleza. Quirón le inculcó la importancia del autocontrol, pues aunque la furia de un guerrero puede ser devastadora, la verdadera fuerza reside en saber cuándo usarla. Durante las noches, Aquiles dormía bajo el manto de estrellas, escuchando las historias del centauro sobre héroes antiguos. Quirón hablaba de Perseo, de Teseo, de Heracles, y en la mente del joven guerrero comenzaba a forjarse la idea de la inmortalidad a través de la gloria. Pero aún era un niño, y los años de inocencia no tardaron en transformarse en años de prueba. Las primeras pruebas del joven héroe, a medida que crecía, las pruebas se intensificaban. Quirón lo desafiaba con tareas que parecían imposibles: correr sin descanso hasta el amanecer, atrapar ciervos con sus propias manos, nadar contra la corriente de los ríos caudalosos. Cada día, su fuerza aumentaba, su resistencia crecía y su velocidad alcanzaba límites sobrehumanos. Pero no solo su cuerpo se fortalecía, sino también su mente. Una de las primeras pruebas de verdadera valentía ocurrió cuando Quirón lo envió solo al bosque prohibido, donde vivía una antigua criatura que había causado terror a los aldeanos. Un enorme lobo de ojos rojos y colmillos como dagas acechaba a quienes se aventuraban en su territorio. Aquiles, armado solo con una lanza de madera y su instinto, partió sin dudarlo. La cacería duró días, pero cuando regresó, llevaba la piel del lobo sobre sus hombros y una mirada que reflejaba la chispa de los dioses. La amistad con Patroclo. En el monte Pelión, Aquiles encontró algo más valioso que la fuerza: la amistad. Patroclo, un niño de su edad,
llegó a la montaña tras haber sido exiliado de su hogar. Su naturaleza era distinta a la de Aquiles, donde éste era fuego, Patroclo era agua. Sereno, paciente y sabio, más allá de su edad, se convirtió en el equilibrio perfecto para el impetuoso semidios. Pasaban los días entrenando juntos, riendo y compartiendo sueños de grandeza. Mientras Aquiles corría con el viento, Patroclo afinaba su destreza con la espada, convirtiéndose en un guerrero formidable por derecho propio. Pero más allá del entrenamiento, su amistad era un refugio. En las noches, cuando los bosques eran solo sombras y la soledad amenazaba con llenar el corazón de Aquiles, Patroclo estaba allí, recordándole que la gloria no tenía sentido si no se compartía con aquellos a quienes se ama. Una noche, junto a la hoguera, Patroclo le preguntó: ¿temes a la muerte, Aquiles? El joven héroe quedó en silencio por un instante antes de responder: no temo a la muerte, solo temo ser olvidado. Su voz temblaba con la verdad de sus palabras. Patroclo asintió y sonrió, pues entendía que la grandeza de su amigo residía no solo en su fuerza, sino en su anhelo de trascender el tiempo. El despertar del destino. Con el paso de los años, la fuerza de Aquiles se convirtió en leyenda entre los hombres. Nadie podía igualar su destreza en la batalla, su velocidad o su instinto. Pero con la gloria también llegó el peso de la profecía. Quirón lo sabía. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el horizonte, llamó a su pupilo: Aquiles, tu destino no está en estas montañas. Pronto vendrán a buscarte, y deberás elegir entre una vida larga y pacífica o una existencia corta y gloriosa. Aquiles no respondió de inmediato. Sabía cuál sería su elección, pero la verdad de esas palabras pesaba sobre su corazón como una sombra ineludible. Si muero joven, dijo finalmente, que mi nombre nunca sea olvidado. El viento sopló con fuerza en ese momento, como si el propio destino respondiera a su declaración. Esa noche, mientras Patroclo dormía, Aquiles permaneció despierto, mirando las estrellas. Sabía que su vida no sería como la de los demás. Sabía que su destino lo llamaba más allá de las montañas, más allá de los bosques y más allá del mar. Y aunque aún era un niño, la eternidad ya susurraba su nombre. El joven Aquiles. Los años en el monte Pelión quedaron atrás como ecos de un pasado dorado, un tiempo en el que la inocencia y la aventura moldeaban el carácter de Aquiles. Ahora, la juventud llegaba con nuevas inquietudes, mayores desafíos y un fuego ardiente en su corazón. El destino lo llamaba, pero aún quedaban lecciones por aprender, historias por vivir y un amor que marcaría su camino. El regreso al mundo de los hombres. Cuando Aquiles dejó el monte Pelión, ya no era un niño. Su cuerpo estaba esculpido por los años de entrenamiento, su mente afilada como una lanza y su espíritu ardía con la impaciencia de un joven destinado a la gloria. Al llegar a Efetía, su padre Peleo lo recibió con un banquete, en el que grandes guerreros y sabios de toda Grecia acudieron a rendirle homenaje. El banquete duró 3 días y 3 noches, con música, danzas y relatos de los antiguos héroes. Los bardos cantaban sobre los dioses y los oráculos susurraban presagios sobre la llegada de un guerrero que cambiaría el destino del mundo. Sin embargo, Aquiles no se sentía completamente parte de aquello. El monte Pelión lo había moldeado de manera distinta, alejado de las intrigas y los excesos de los reyes. Tras la celebración, Peleo llevó a su hijo a la gran sala del consejo. «Ahora que has vuelto, debes conocer las realidades del mundo», le dijo con seriedad. Le habló sobre la guerra, sobre la política de los reinos, sobre la fragilidad de las alianzas. «Ser fuerte no es suficiente», le advirtió. «Los hombres no siempre luchan con espadas. A veces las palabras y los pactos pueden ser más letales que el filo de una lanza». Aquiles escuchaba, pero su alma anhelaba la aventura, el combate y el sonido del acero chocando. Peleo lo observó en silencio y suspiró. Sabía que su hijo estaba destinado a la grandeza, pero también temía el peso de esa carga. Entrenamientos y desafíos. Para que su hijo se probara como un verdadero guerrero, Peleo organizó una serie de desafíos. En uno de ellos, Aquiles debía cazar a un toro salvaje que aterrorizaba los poblados cercanos.
Con una rapidez sobrehumana, el joven guerrero persiguió a la bestia por los campos, esperando el momento perfecto para saltar sobre su lomo y hundir su daga en su cuello. Con una precisión letal, lo derribó ante los ojos atónitos de los aldeanos. Pero no todos los desafíos eran físicos. Peleo lo envió a la corte de otros reyes para aprender sobre estrategia militar y diplomacia. Fue allí donde Aquiles se dio cuenta de que la guerra no era solo una cuestión de fuerza, sino de astucia y previsión. Aún así, en su corazón, la batalla seguía siendo lo que más ansiaba. Durante su estancia en las cortes, Aquiles comenzó a entender las diferencias entre los hombres. No todos eran guerreros como él, pero cada uno tenía un papel en el equilibrio del mundo. Aprendió de estrategas que podían derrotar ejércitos enteros sin levantar una espada, de diplomáticos que podían transformar enemigos en aliados con palabras cuidadosamente elegidas. Aunque escuchaba, su instinto le decía que su destino estaba forjado en el campo de batalla, no en las salas de consejo. El primer amor de Aquiles. En una de sus visitas a la corte de Troya, Aquiles conoció a Políxena, una princesa de mirada sabia y espíritu indomable. A diferencia de otras doncellas, ella no temía hablar con franqueza, y pronto su conversación se convirtió en una batalla de ingenio y palabras. Con el tiempo, lo que comenzó como una rivalidad amistosa se transformó en algo más profundo. Juntos exploraban los pasillos ocultos del palacio, cabalgaban por la costa y compartían sueños bajo el cielo estrellado. Políxena veía en Aquiles algo más que un guerrero. Veía a un hombre dividido entre su destino y su deseo de libertad. Pero su amor estaba condenado desde el principio. El destino ya había decidido que sus caminos se cruzarían de nuevo en la guerra, no como amantes, sino como enemigos. Se encontraron en secreto muchas veces más, escondidos de los ojos de los troyanos y de los griegos, como si su amor fuera un tesoro prohibido. En las noches silenciosas se susurraban promesas de una vida que nunca podrían vivir. Pero ambos sabían la verdad. Su amor estaba condenado desde el principio. En su última noche juntos, Políxena apoyó su cabeza en el pecho de Aquiles y le dijo: «Si el destino nos separa, ¿me recordarás?». Aquiles, con el corazón dividido entre su amor y su gloria, respondió: «Te recordaré mientras el sol brille y el mar cante tu nombre». Encuentros y premoniciones. Aquiles no solo encontró amor en su juventud, sino también advertencias sobre su futuro. En un templo dedicado a Apolo, un anciano oráculo lo tomó del brazo y le susurró: «Tendrás la gloria que ningún hombre ha conocido, pero la pagarás con la vida. Troya será tu mayor victoria y tu última batalla». Aquella noche, los dioses le enviaron un sueño. Se vio a sí mismo en un campo de batalla, con la sangre cubriendo la arena a su alrededor. Sus manos sostenían una lanza y su mirada estaba fija en las murallas de una ciudad en llamas. Al fondo, una figura oscura se alzaba entre las llamas. París, el príncipe troyano, quien tensaba un arco con una flecha negra como la noche. La sintió atravesar su piel antes de despertar de golpe, con el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor. El peso de la gloria comenzaba a sentirse como una carga. Y aún así, cuando llegó la noticia de la inminente guerra entre Grecia y Troya, cuando los heraldos llamaron a los héroes a luchar, Aquiles supo que su momento había llegado. La profecía era clara, el destino estaba sellado, pero todavía había mucho por vivir antes de que el sol se pusiera sobre su historia. La llamada de la guerra. La paz de la juventud de Aquiles estaba a punto de ser arrebatada. El destino, que había susurrado su nombre en los vientos del Pelión y en los palacios de Ftía, ahora rugía en el horizonte, trayendo consigo la sombra de la guerra. La guerra de Troya había sido desencadenada. Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta, había sido raptada, o quizás había huido con París, el príncipe de Troya. Los reyes de Grecia clamaban venganza, y Agamenón, el soberano de Micenas y hermano de Menelao, convocó a todos los héroes del mundo helénico. La guerra no sería solo un conflicto entre hombres, sino también entre dioses, quienes ya comenzaban a tomar bandos en el conflicto que marcaría la historia. El escondite de Aquiles, pero Tetis, su madre, conocía la verdad. La guerra sería la gloria de su hijo, pero también su condena. Intentando desafiar el destino, llevó a Aquiles lejos del alcance de los emisarios de Agamenón.
Lo ocultó en la isla de Esiros, en la corte del rey Licomedes, convirtiéndolo en doncella y haciéndolo vivir entre las hijas del rey. Allí, por un tiempo, Aquiles dejó de ser el guerrero destinado a la inmortalidad en la batalla y se convirtió en Pirra, la doncella de cabellos dorados. Pero ni siquiera el disfraz más elaborado podía ocultar la esencia de Aquiles. Aunque se vestía con ropajes femeninos y caminaba con la gracia que le enseñaron, no podía reprimir su espíritu indomable. En los juegos con las demás jóvenes, su destreza era evidente. Saltaba más alto, corría más rápido y golpeaba con una fuerza que ninguna otra doncella podía igualar. Sin embargo, la vida en Esiros no fue fácil. Aquiles sentía que estaba atrapado en un mundo ajeno, sofocado por la falsedad de su identidad. En las noches, cuando todos dormían, salía en secreto al bosque, donde golpeaba árboles con su fuerza inhumana, descargando su frustración. Anhelaba blandir una espada, sentir la adrenalina del combate, pero debía ocultar su verdadera naturaleza. Se convirtió en un enigma para las jóvenes del palacio, una figura misteriosa que parecía al mismo tiempo fuerte y frágil, feroz y contenida. El amor prohibido con Deidamía fue en Esiros donde conoció a Deidamía, la hija de Licomedes. A diferencia de las demás, ella percibió que había algo diferente en aquella joven de cabellos dorados. Al principio la observaba con recelo, intrigada por la forma en que Pirra se comportaba. Pero pronto, esa curiosidad se convirtió en algo más. Las noches de Esiros se volvieron más cálidas con sus encuentros secretos. En la penumbra del palacio, susurraban palabras que solo ellos comprendían, palabras que contenían la promesa de un amor imposible. Deidamía no tardó en descubrir la verdad, pero no le importó. Se entregaron el uno al otro en la soledad de la noche, encontrando en sus brazos una breve tregua a la incertidumbre del futuro. De su unión nació un hijo, Neoptólemo, aunque su padre aún no conocería su destino. Aquiles, dividido entre su amor y su llamado al combate, prometió a Deidamía que algún día regresaría, pero en el fondo de su alma sabía que esa promesa estaba condenada a romperse. Pero el destino de Aquiles no podía ser negado. Los dioses querían su participación en la guerra, y los griegos lo necesitaban para obtener la victoria. Fue entonces cuando Odiseo, el más astuto de los héroes aqueos, ideó un plan para encontrar al joven oculto. Llegó a Esiros disfrazado de mercader y presentó su mercancía ante las hijas del rey Licomedes: vestidos bordados, joyas relucientes, finos velos y entre ellos una espada y una lanza, que colocó disimuladamente sobre la mesa. Mientras las demás jóvenes se deleitaban con los adornos, una mano se extendió con decisión hacia el arma. En ese momento, Odiseo sonrió. Aquiles había sido descubierto. La revelación de su identidad sacudió la corte. El rey Licomedes, furioso, reclamó la verdad, pero Aquiles no pudo seguir con la mentira. Y cuando nadie lo esperaba, Aquiles volvió a su forma natural y se alzó con orgullo, mostrando al mundo quién era realmente. Con su disfraz revelado y su destino sellado, Aquiles no tuvo otra opción más que aceptar su papel en la historia. Se despidió de Deidamía, prometiéndole que volvería, aunque en su corazón sabía que tal vez esa promesa nunca se cumpliría. En el puerto de Esiros, cuando el barco que lo llevaría a la guerra se alejaba de la costa, Aquiles sintió el peso de la incertidumbre. El sol se reflejaba en su armadura dorada mientras el viento soplaba con fuerza, como si los propios dioses anunciaran su llegada al destino que le esperaba. La sombra de Troya lo aguardaba. El héroe y la flota de Grecia, el barco de Aquiles, surcaba las aguas del Egeo, alejándose de la isla de Siros y de todo lo que representaba su juventud. Atrás quedaban los susurros de amor en la oscuridad, las promesas rotas y la incertidumbre de su destino. Ahora solo quedaba la certeza de la guerra. El encuentro con los reyes de Grecia, cuando llegó al puerto de Áulide, el punto de reunión de la flota aquea, una vista impresionante se desplegó ante sus ojos. Cientos de barcos con velas blancas ondeaban al viento. Guerreros de todas las regiones de Grecia se reunían en la costa, afilando sus espadas, preparando sus escudos. Había una electricidad en el aire, una sensación de inminencia, de historia en proceso. En el centro del campamento, en una gran tienda adornada con estandartes, se encontraban los reyes y generales que comandarían la expedición. Agamenón,
alto y de mirada severa, observó con satisfacción la llegada del hijo de Peleo. Junto a él, Menelao, el hombre traicionado por Helena, lucía ansioso, con los puños apretados. Odiseo, siempre astuto, sonrió levemente al ver a Aquiles llegar con su imponente armadura. «Así que este es el famoso hijo de Tetis», dijo Agamenón con una sonrisa que contenía tanto admiración como una pizca de envidia. «Dicen que eres el guerrero más veloz y letal que jamás haya existido. Espero que esas historias sean ciertas». Aquiles, con su orgullo intacto, respondió con firmeza: «No necesito que mis hazañas sean contadas. Las demostraré en el campo de batalla». Pero no todos en la reunión miraban a Aquiles con respeto. Algunos generales mayores, hombres curtidos por años de guerras, murmuraban entre ellos: ¿cómo podía un joven, por fuerte que fuese, igualarse a los líderes de Grecia? El destino en manos de los dioses. Antes de zarpar hacia Troya, se debía realizar un sacrificio a los dioses. La flota llevaba días detenida, sin viento para navegar. Los sacerdotes consultaron a los oráculos y la respuesta fue clara. Artemisa, la diosa de la caza y de los vientos, estaba furiosa con Agamenón por haber matado a un ciervo sagrado en su honor. La única forma de apaciguarla era con un sacrificio. Su hija, Ifigenia. La noticia cayó como un golpe sobre el campamento. Menelao y Odiseo discutieron con Agamenón, quien, tras noches de duda y culpa, decidió llamar a su hija con el engaño de un matrimonio con Aquiles. Cuando la joven llegó, acompañada por su madre Clitemnestra, descubrió la verdad. Pero antes de que pudiera escapar, fue llevada al altar. En el último momento, cuando el cuchillo descendía, la diosa Artemisa se apiadó y sustituyó a la joven con un ciervo blanco, llevándosela a un destino desconocido. Los vientos comenzaron a soplar. La flota de los aqueos estaba lista para zarpar. El primer choque de voluntades: Aquiles y Agamenón. Con los barcos finalmente en marcha, la tensión entre Aquiles y Agamenón comenzó a crecer. Aunque compartían el mismo objetivo, el hijo de Peleo no aceptaba la autoridad del rey de Micenas. «No soy un soldado bajo tus órdenes», le dijo en una ocasión. «Lucho por la gloria, no por un trono». La fricción entre ellos era evidente para todos. Odiseo, con su perspicacia, lo notó de inmediato. Sabía que aquel conflicto podría tener consecuencias graves en el futuro. Los vientos de Troya. Tras días de travesía, la costa de Troya apareció en el horizonte. Sus murallas doradas brillaban con la luz del sol, imponentes, desafiantes. En la playa, cientos de soldados troyanos esperaban, listos para defender su hogar. Aquiles sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. La batalla estaba cerca, y con ella, su destino. El desembarco en Troya. El viento agitaba las velas de los cientos de barcos aqueos que se acercaban a la costa de Troya. El estruendo de los remos golpeando el agua resonaba en el horizonte, y el sol reflejaba su resplandor en las armaduras de los guerreros. En la proa de su embarcación, Aquiles permanecía de pie, contemplando la ciudad legendaria que pronto se convertiría en su campo de batalla. Los troyanos ya estaban en la orilla, preparados para recibirlos. Héctor, el mayor de los príncipes troyanos y líder de su ejército, observaba con atención el avance de la flota enemiga. Sabía que la batalla era inevitable. El primer contacto con el enemigo, los barcos tocaron tierra, y con un rugido de guerra, los aqueos desembarcaron. Los primeros en pisar la arena fueron los mirmidones, los soldados de élite de Aquiles, quienes avanzaron con una fiereza inigualable. Sin esperar órdenes, Aquiles saltó de su barco, su lanza en mano, y fue el primero en cargar contra las líneas enemigas. El choque de ambos ejércitos fue brutal. El sonido del metal resonó en el aire, mientras las espadas chocaban y las lanzas perforaban escudos. La playa se convirtió en un torbellino de gritos y sangre. Aquiles avanzaba como una tormenta desatada, abriendo paso entre los troyanos sin que nadie pudiera detenerlo. Su velocidad era sobrehumana, su fuerza indomable. Los troyanos comenzaron a retroceder, incapaces de resistir la furia del hijo de Peleo. La llegada al campamento tras horas de combate, los troyanos se replegaron dentro de sus murallas y los aqueos consolidaron su posición en la playa.
Agamenón ordenó la construcción de un campamento fortificado, pues la guerra no sería corta. Aquiles, tras demostrar su supremacía en la batalla, regresó con sus mirmidones y se instaló en su tienda, consciente de que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Por la noche, se celebró un consejo de guerra. Agamenón, Odiseo, Menelao, Néstor y los demás líderes discutieron las estrategias para el asedio de Troya. Aquiles, aunque escuchaba, permanecía en silencio. No luchaba por la gloria de Agamenón ni por la venganza de Menelao. Para él, la guerra era un escenario donde demostrar su grandeza, y Troya sería la prueba definitiva. El desafío de Héctor. Los días pasaron y los combates continuaron en las afueras de la ciudad. Cada mañana, los troyanos salían a enfrentar a los aqueos, y cada tarde se retiraban tras perder hombres. Pero Troya seguía en pie, inquebrantable tras sus altos muros. Héctor, viendo que la guerra se alargaba, decidió lanzar un desafío, un combate singular entre los mejores guerreros de ambos bandos. Si los aqueos tenían un campeón lo suficientemente valiente, que se presentara y peleara contra él. El campamento aqueo quedó en silencio. Todos los ojos se dirigieron a Aquiles, pero él permaneció inmóvil. No aceptaría el desafío todavía. En su lugar, Áyax, el gigante de Salamina, se ofreció y luchó con Héctor hasta el anochecer, cuando la batalla terminó en empate, y ambos héroes intercambiaron regalos en señal de respeto. Aquiles observó todo desde la distancia. No era el momento de su batalla contra Héctor, pero en su interior sabía que el enfrentamiento era inevitable. Sus destinos estaban entrelazados, y solo uno saldría con vida. La tensión crece en el campamento. Mientras la guerra avanzaba, la tensión entre Aquiles y Agamenón seguía creciendo. El hijo de Peleo no toleraba la arrogancia del rey de Micenas, y la lucha de poder entre ambos comenzaba a hacerse evidente para todos. Los días de gloria y combate apenas comenzaban, y la guerra de Troya aún tenía muchas historias por contar. Pero Aquiles ya sentía la sombra del destino acechando su espalda. La ira de Aquiles, los días en la llanura de Troya se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Los combates eran constantes, pero la ciudad seguía resistiendo. Las murallas troyanas, construidas con la ayuda de los dioses, parecían infranqueables. Sin embargo, dentro del campamento aqueo, un conflicto aún más peligroso comenzaba a gestarse. La tensión entre Aquiles y Agamenón estaba a punto de explotar. El conflicto con Agamenón, la guerra avanzaba lentamente, pero los aqueos en los pueblos cercanos comenzaron a proporcionar recursos y esclavas a los aqueos. Entre las mujeres capturadas se encontraba Criseida, hija de un sacerdote de Apolo. Agamenón la tomó como su premio, pero su padre, Crises, acudió al campamento aqueo con valiosos regalos para pedir su liberación. Agamenón, con su arrogancia característica, rechazó la súplica y humilló al anciano, quien, furioso, imploró a Apolo que castigara a los aqueos. El dios del sol respondió enviando una plaga que diezmó a los soldados griegos. Los cuerpos enfermos se amontonaban y el hedor de la muerte se extendía por el campamento. Ante la desesperación, los líderes aqueos se reunieron y consultaron a un adivino, quien reveló la causa del castigo divino. Odiseo, siempre astuto, aconsejó a Agamenón que liberara a Criseida para apaciguar la ira de Apolo, pero el rey de Micenas no aceptaría perder su botín de guerra sin obtener algo a cambio. Si he de ceder a Criseida, entonces tomaré el premio de otro, declaró Agamenón, con la mirada fija en Aquiles. Me quedaré con Briseida. Aquiles sintió la sangre arder en sus venas. Briseida, la joven princesa que había sido entregada a él tras una batalla, no solo era su recompensa de guerra, sino que con el tiempo se había convertido en alguien especial para él. La idea de perderla por el capricho de Agamenón era inaceptable. La furia de Aquiles, con los puños apretados y la ira cegándolo, Aquiles se levantó y enfrentó a Agamenón. Su voz resonó en la tienda del consejo, cargada de furia. Eres un hombre débil que se esconde detrás de su título. No eres digno de comandar esta guerra. Procura no hacerle daño a Briseida, porque si lo haces, no volveré a luchar por ti. La espada de Aquiles estaba lista para salir de su funda,
Pero en ese momento, Atenea descendió del Olimpo y se interpuso entre los dos hombres, imperceptible para todo el mundo, menos para Aquiles. La diosa, con su voz serena pero firme, le advirtió: «No derrames la sangre de un rey. Tu destino es mucho mayor. La gloria eterna te espera, pero no aquí y no ahora». Aquiles respiró hondo y con gran esfuerzo enfundó su espada. Su furia no había disminuido, pero decidió canalizarla de otro modo. «Si tan desesperado estás por demostrar tu poder, quédate con Briseida. Pero desde hoy, yo no levantaré mi lanza por los aqueos. Que luchen sin mí y veamos cuánto valen sin Aquiles». Dicho esto, el hijo de Peleo abandonó la reunión y se retiró a su tienda. Agamenón cumplió su amenaza y tomó a Briseida, quien fue llevada a la fuerza. Aquiles, lleno de ira y humillación, se apartó de la guerra, dejando a los aqueos sin su mayor guerrero. El retiro de Aquiles y la súplica a los dioses aislado en su tienda. Aquiles no pensaba en la batalla, sino en la venganza. Se dirigió a la orilla del mar y clamó a su madre, Tetis, quien emergió de las aguas para escuchar su dolor. «Madre, los aqueos han despreciado mi honor. Agamenón me ha humillado. Si mi destino es la gloria, que sea en mis términos. Suplica a Zeus que incline la balanza a favor de los troyanos, que sientan la desesperación de perder sin mí». Tetis, con tristeza en sus ojos, asintió y ascendió al Olimpo. Allí se arrodilló ante Zeus y le imploró que castigara a los aqueos, permitiendo que los troyanos tomaran ventaja en la guerra. Zeus, con su imponente presencia, reflexionó por un instante antes de asentir. Con su poder, inclinó el destino a favor de los troyanos. Desde ese día, los aqueos comenzaron a sufrir una serie de derrotas devastadoras. La ausencia de Aquiles en la batalla, sin su mayor guerrero, los griegos se vieron en una situación desesperada. Héctor, aprovechando la ausencia de Aquiles, lideró los ataques contra los aqueos, empujándolos hasta las orillas del mar. Día tras día, las murallas de Troya parecían más impenetrables y los ánimos en el campamento aqueo se desmoronaban. Mientras tanto, Aquiles observaba desde la distancia, impasible. Su furia no había disminuido, pero sabía que su momento aún no había llegado. Dejaría que los aqueos sufrieran, que sintieran su ausencia, y solo cuando el destino lo exigiera, regresaría para cambiar el curso de la guerra. Pero aún no sabía que su ira lo llevaría a su propia tragedia. La caída de los aqueos, las predicciones de Aquiles se hicieron realidad. Sin su mayor guerrero, los aqueos comenzaron a sufrir derrota tras derrota. Héctor, con su coraje y destreza, lideró a los troyanos en una ofensiva imparable. Los soldados griegos eran masacrados y sus cuerpos quedaban esparcidos en la llanura, mientras el ánimo en el campamento aqueo se desplomaba. El avance troyano, los troyanos, inspirados por la ausencia de Aquiles, tomaron la ofensiva con una agresividad nunca antes vista. Héctor lideraba ataques precisos, rompiendo las filas aqueas con su lanza y su escudo impenetrable. Cada día, los griegos eran empujados más cerca de sus barcos, su esperanza desvaneciéndose como la espuma en el mar. En el Olimpo, los dioses observaban con interés. Zeus, fiel a su promesa a Tetis, permitió que los troyanos tuvieran la ventaja. Apolo, protector de Troya, guiaba las lanzas y espadas de los guerreros troyanos, mientras que Atenea, privada de la participación de su favorito Aquiles, observaba en silencio. El dilema de los aqueos dentro del campamento. Los líderes aqueos estaban desesperados. Odiseo, siempre perspicaz, intentó idear estrategias para contener el avance troyano, pero sin el poder de Aquiles, cada estrategia fracasaba. Menelao y Áyax luchaban con fiereza, pero sabían que sin su campeón, la guerra estaba perdida. Finalmente Néstor, el anciano sabio del consejo aqueo, se dirigió a Agamenón. «Hemos cometido un error imperdonable. Sin Aquiles, no podremos vencer a Troya. Es hora de reconocer nuestra culpa y rogarle que vuelva». Agamenón, aunque orgulloso, comprendió la gravedad de la situación. En el pasado su arrogancia lo había llevado a desafiar a Aquiles, pero ahora entendía que sin él su victoria era imposible. La súplica a Aquiles, una delegación encabezada por Odiseo, Áyax y Fénix, el viejo mentor de Aquiles, fue enviada a la tienda del héroe. Allí encontraron a Aquiles junto a Patroclo, apartado del caos del campamento.
Su expresión era fría, imperturbable. Odiseo habló primero, eligiendo sus palabras con astucia. Aquiles, hemos cometido un error. Agamenón ha entendido su falta y viene a ofrecerte riquezas, gloria y la devolución de Briseida. Pero más importante que eso, Grecia te necesita. Fénix, el hombre que lo había criado y educado, se acercó con ojos suplicantes. Hijo mío, no dejes que el orgullo te ciegue. Esta guerra es más grande que Agamenón. Es tu destino, tu legado. Si no regresas, nuestros hermanos morirán, y serás recordado no como un héroe, sino como aquel que permitió la caída de Grecia. Aquiles, sin embargo, permaneció impasible. Sus palabras resonaron como un trueno en la tienda. Nada de lo que ofrezcan borrará la humillación que sufrí. No lucharé por Agamenón ni por su guerra. Dejadme en paz. Los emisarios se retiraron, derrotados. La esperanza se extinguía y la guerra parecía decidida a favor de Troya. La decisión de Patroclo esa noche, Patroclo no pudo dormir. Observó las llamas del campamento y escuchó los gritos de los heridos. Su corazón no soportaba ver cómo los aqueos caían sin remedio. Con determinación se acercó a Aquiles y le imploró: «Si no quieres luchar, préstame tu armadura. Déjame dirigir a los mirmidones. Si los troyanos creen que eres tú, huirán. Quizá podamos darles una oportunidad a nuestros hermanos». Aquiles lo miró largamente. En su corazón, amaba a Patroclo como a un hermano, pero su orgullo aún lo encadenaba. Finalmente, asintió. «Toma mi armadura, pero no persigas a los troyanos más allá de las murallas. Solo hazlos retroceder». Patroclo sonrió, sin saber que esa decisión sellaría su destino. Patroclo se puso la armadura de Aquiles con el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sentía el cuero ajustado en su pecho, la imponente protección de bronce sobre su espalda y, lo más importante, el manto de leyenda que esa armadura portaba. A los ojos de los aqueos y troyanos, él sería Aquiles. Los mirmidones, al ver a su comandante con la armadura del hijo de Peleo, rugieron con ansias de combate. Patroclo alzó la lanza y, con una mirada de determinación, lideró la carga. El regreso de los mirmidones, el ataque fue devastador. Los troyanos, creyendo que Aquiles había regresado, sintieron el terror nublar su juicio. Patroclo, con la fuerza y el ímpetu de la juventud, derribó a decenas de enemigos, luchando con una furia inusitada. Los aqueos, motivados por su ímpetu, empujaron a los troyanos de regreso hacia sus murallas. Héctor, al ver el caos en sus filas, tomó su lanza y se dirigió a enfrentarlo. La batalla entre ambos se hizo inevitable. El duelo con Héctor. Patroclo y Héctor cruzaron miradas en el campo de batalla. La lanza del troyano se alzó con la fuerza de un guerrero que protegía su hogar, mientras que la espada de Patroclo brillaba con la valentía de quien luchaba por sus hermanos caídos. El combate fue feroz. Patroclo, con la velocidad y habilidad que había aprendido de Aquiles, esquivó los ataques iniciales y logró herir a Héctor en el brazo. Pero el príncipe troyano no se dejó intimidar. Con la ayuda de Apolo, quien golpeó a Patroclo desde la distancia, el guerrero aqueo perdió el equilibrio. Héctor aprovechó la oportunidad y hundió su lanza en su pecho. La caída del hermano de Aquiles, Patroclo, cayó al suelo con la mirada nublada. Su sangre tiñó la tierra de rojo mientras su respiración se volvía pesada. Héctor se acercó y, al ver que no era Aquiles, sonrió con triunfo, pero también con respeto. «No eras el hijo de Peleo», susurró Héctor, «pero luchaste con su valentía». Con su último aliento, Patroclo murmuró: «Aquiles vengará mi muerte». Héctor tomó la armadura de Aquiles como trofeo, sin saber que ese acto sellaría su destino. La reacción de Aquiles. Cuando la noticia llegó al campamento aqueo, el mundo de Aquiles se rompió en 1000 pedazos. Su hermano de armas, su más querido compañero, yacía muerto por manos de Héctor. La furia y el dolor lo consumieron. Sus gritos resonaron en todo el campamento, y su angustia hizo temblar a los mismos dioses. Con el rostro bañado en lágrimas y el corazón consumido por la ira, Aquiles tomó una decisión: volvería a la batalla, y esta vez no habría piedad. La venganza de Aquiles. El dolor de Aquiles se transformó
en un rugido de furia que estremeció el campamento aqueo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Patroclo, su hermano de alma, su más fiel compañero, yacía muerto por la mano de Héctor, y no habría descanso hasta que esa deuda de sangre fuera saldada. El regreso a la batalla Aquiles no esperó más. Tomó sus armas, pero se dio cuenta de que ya no tenía su armadura, la misma que Héctor había reclamado como trofeo. Furioso, se dirigió a la orilla del mar y clamó a su madre, Tetis, quien emergió entre las olas con tristeza en su mirada. «Hijo mío, he perdido todo lo que amaba. Si he de morir en esta guerra, que sea vengando a Patroclo, pero necesito armas dignas de la batalla que me espera». Tetis asintió y ascendió al Olimpo, donde suplicó a Hefesto, el dios del fuego y la forja, que creara una nueva armadura para su hijo. El dios, con su maestría sin igual, forjó una armadura de oro y bronce reluciente, un escudo adornado con imágenes del mundo, y una espada que brillaba con la luz de los dioses. Cuando Tetis regresó y entregó las armas a Aquiles, el héroe sintió un nuevo poder arder en su interior. Con su nueva armadura, montó su carro de guerra y llamó a los mirmidones. La batalla final se acercaba. El terror de los troyanos Aquiles irrumpió en el campo de batalla como un huracán desatado. Su presencia era como la furia de un dios vengador. Su lanza atravesó cuerpos con una precisión letal. Su espada cortó con una velocidad imposible de igualar. Los troyanos, que antes habían luchado con valentía, comenzaron a huir en desbandada, aterrorizados por la cólera del mayor de los aqueos. Ni siquiera los dioses pudieron permanecer neutrales. Apolo trató de proteger a los troyanos, desviando algunas lanzas dirigidas a sus protegidos, mientras que Atenea guiaba la mano de Aquiles con precisión mortal. Uno a uno, los guerreros troyanos cayeron. Aquiles no mostraba misericordia. Su sed de venganza era incontrolable, y el campo de batalla se convirtió en un río de sangre. Mientras tanto, Príamo y Andrómaca observaban desde las murallas con los corazones desgarrados. Sabían que Troya estaba destinada a caer y que la sombra de Aquiles era la señal de su ruina. El enfrentamiento con Héctor desde las murallas de Troya, Héctor observó la masacre con el peso del destino en sus hombros. Sabía que no podía huir, que el momento de enfrentar a Aquiles había llegado. Se despidió de su esposa Andrómaca y su hijo y descendió a la llanura, listo para el combate. Cuando Aquiles lo vio, su corazón ardió con una ira incontenible. «Héctor», rugió, «has tomado lo que más amaba. Hoy pagarás con tu sangre». Héctor, aunque valiente, sintió el peso de su destino. Intentó calmar su respiración y analizar los movimientos de su enemigo. Sabía que no podía igualar la velocidad ni la fuerza de Aquiles, pero debía intentarlo. El combate comenzó. Héctor atacó con todo su poder, pero Aquiles era demasiado rápido. Esquivaba cada golpe con la gracia de un cazador y contraatacaba con la furia de un león. Héctor, agotado, intentó retroceder, pero Aquiles le cortó el paso. Finalmente, con un grito de guerra, Aquiles lanzó su lanza con una precisión inhumana. El arma atravesó el pecho de Héctor, quien cayó de rodillas, sintiendo la vida escapar de su cuerpo. Aquiles, aún con la ira ardiendo en su corazón, amarró el cadáver de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya durante días, humillándolo ante su pueblo y su familia. La desesperación de los troyanos era absoluta. El pesar de los dioses, que hasta ese momento habían permitido la venganza de Aquiles, comenzaron a sentir pesar. Zeus, conmovido por el dolor del rey Príamo, permitió que éste bajara al campamento aqueo y suplicara por el cuerpo de su hijo. En la tienda de Aquiles, Príamo, el anciano rey de Troya, cayó de rodillas y con lágrimas en los ojos imploró: «Recuerda a tu padre, Aquiles. Devuélveme a mi hijo». Las palabras de Príamo tocaron algo en el corazón de Aquiles. Por primera vez desde la muerte de Patroclo, su furia se disipó. Conmovido, entregó el cuerpo de Héctor y permitió que los troyanos le dieran sepultura. La guerra aún no había terminado, pero por un breve instante hubo paz. El destino de Aquiles. La muerte de Héctor había traído un breve respiro a la guerra, pero en el alma de Aquiles aún ardía la furia de la batalla. Aunque había permitido que el rey Príamo recuperara el cuerpo de su hijo, la guerra no había terminado, y el destino de Troya estaba sellado. La profecía se acerca.
Mientras los troyanos enterraban a Héctor con honores, en el campamento aqueo una sombra se cernía sobre Aquiles. Su madre, Tetis, volvió a visitarlo, esta vez con el pesar reflejado en su rostro. «Hijo mío, cumpliste tu venganza, pero el destino no ha cambiado. Pronto llegará el día en que tu vida será reclamada por el Hades». Aquiles, con una mirada vacía, simplemente asintió. «Siempre supe que mi vida sería breve, madre. Prefiero morir con gloria que vivir en el olvido». El último resplandor del guerrero, con la muerte de Héctor, los troyanos quedaron debilitados, pero aún resistían tras sus murallas. Los aqueos reanudaron el asedio con más ferocidad que nunca. Aquiles continuó luchando con una furia inhumana, derribando a todo enemigo que osara enfrentarlo. Las noches se llenaban de los gritos de los troyanos y del eco de su espada cortando el aire. Pero incluso el guerrero más grande comienza a sentir el peso del tiempo y la fatiga. Aunque invencible en combate, Aquiles se encontraba inquieto, con una sensación que no podía explicar. Los dioses observaban desde el Olimpo, y en especial Apolo, quien aún guardaba rencor por la muerte de Héctor. La traición del destino. París, el hermano menor de Héctor, lleno de resentimiento y temor, suplicó la ayuda de Apolo. El dios del sol, aún protector de Troya, escuchó su súplica y guió su mano en el momento crucial. Una tarde, cuando Aquiles regresaba del combate, caminando por la llanura sin temor alguno, París, escondido en una de las murallas, tensó su arco. El viento soplaba fuerte, como si el destino mismo anunciara el momento final. La flecha voló impulsada por la voluntad de un dios y se clavó en el talón de Aquiles, su único punto vulnerable. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Aquiles sintió un ardor punzante en su carne, algo que nunca antes había experimentado. Sus piernas, aquellas que lo habían llevado a la gloria, lo traicionaron. Cayó de rodillas en la misma tierra que tantas veces había conquistado. Los aqueos corrieron a su lado, pero sabían que no podían salvarlo. Odiseo y Áyax se arrodillaron junto a él, tratando de detener la hemorragia, pero el destino no podía ser cambiado. Con su último aliento, miró al cielo y susurró: «Al final, el destino siempre se cumple». El mayor héroe de los aqueos había caído. El campo de batalla enmudeció. Los troyanos, desde sus murallas, no celebraron. Sabían que aunque su enemigo más grande había muerto, la furia de los aqueos no tardaría en consumarlos. Los dioses en el Olimpo observaron con solemnidad. A Aquiles, el mortal que había desafiado su voluntad tantas veces, finalmente se encontraba camino al Hades. Su cuerpo fue llevado de vuelta al campamento aqueo, donde sus compañeros lloraron su muerte. La guerra no estaba terminada, pero una era había llegado a su fin. El legado del héroe. La muerte de Aquiles dejó un vacío imposible de llenar. Su nombre, su presencia, su ira en batalla eran un emblema del poder aqueo, pero ahora sus compañeros se encontraban desorientados. Sin su mayor campeón, la guerra de Troya parecía perder su propósito. Pero la sed de venganza y la promesa de conquistar la ciudad aún ardían en el corazón de los aqueos. La lucha por el cuerpo de Aquiles, el cadáver del héroe, se convirtió en el trofeo más valioso de la guerra. Los troyanos, al ver caer al mayor de sus enemigos, intentaron reclamar su cuerpo como símbolo de su resistencia, pues creían que poseerlo les traería la bendición de los dioses. Pero Áyax, el gigante de Salamina, y Odiseo, con su astucia, lucharon ferozmente para evitar que los troyanos lo profanaran. El campo de batalla se tornó aún más violento. Con un rugido de furia, Áyax barrió con su escudo a los enemigos cercanos, mientras Odiseo dirigía la retirada con el cuerpo de Aquiles en brazos. La tierra se cubrió de sangre, y el cielo pareció oscurecerse ante el destino que había alcanzado al mayor de los guerreros. Finalmente los aqueos lograron llevar el cuerpo de Aquiles de vuelta a su campamento, donde los gritos de los soldados retumbaban por la pérdida de su campeón. La tristeza fue tal que incluso los dioses en el Olimpo guardaron silencio. El funeral de un semidios, durante 12 días, los aqueos se sumieron en el luto. La pira funeraria de Aquiles fue la más grande jamás construida. En su honor, sacrificaron caballos, esclavos y tesoros de guerra, como si aún en la muerte debiera rodearse de grandeza. Su armadura, la última obra de Hefesto, fue colocada a un lado de la pira, como testimonio de su invencibilidad.
Los lamentos llenaron el aire cuando el fuego fue encendido. El humo ascendió hacia los cielos, y los aqueos creyeron ver en las llamas el espíritu de su héroe elevándose al Olimpo. Tetis, su madre, emergió de las profundidades del mar con las ninfas a su lado, llorando la pérdida de su hijo. Conmovida por el dolor, recogió sus cenizas y las mezcló con las de Patroclo, para que en la eternidad ambos estuvieran juntos. El destino de la guerra, a pesar de la tristeza, la guerra debía continuar. Sin Aquiles, el liderazgo aqueo recayó en Odiseo y Áyax, quienes sabían que Troya debía caer para que la memoria de su compañero no se perdiera en la derrota. Con la astucia de Odiseo, la legendaria estratagema del caballo de madera tomó forma. La guerra, que había durado años, culminó en una sola noche. Los aqueos lograron infiltrarse en la ciudad, destruyéndola desde dentro y reclamando su tan ansiada victoria. Sin embargo, incluso en la euforia de la conquista, muchos sintieron que la gloria obtenida carecía de sentido sin Aquiles a su lado. El eco de un nombre inmortal, los años pasaron, y la historia de Aquiles trascendió más allá de la guerra. Su nombre se convirtió en leyenda, su furia en batalla en un ejemplo de poder absoluto. Poetas y bardos inmortalizaron sus hazañas, asegurando que jamás fuera olvidado. Su tumba, erigida cerca del mar, fue visitada por generaciones de guerreros que buscaban inspiración en el héroe que desafió a dioses y hombres. Y así, aunque su cuerpo pereció en la tierra, su espíritu quedó grabado en la eternidad. Su legado nunca se desvaneció, sino que se convirtió en un faro para aquellos que buscaban la gloria, recordando que el destino de los verdaderos héroes no es vivir para siempre y serán recordados por siempre. Resumen de la historia y reflexión final. En los albores del tiempo, cuando dioses y mortales aún compartían el mundo, nació un niño destinado a la inmortalidad en la memoria de los hombres. Aquiles, el más grande de los guerreros, hijo del mortal Peleo y de la diosa Tetis. Su nacimiento fue marcado por profecías de gloria y tragedia. Para protegerlo del destino que lo condenaba a una vida breve, su madre lo sumergió en el río Estigia, volviéndolo invulnerable, salvo por el talón donde sus dedos lo habían sujetado. Así comenzó la leyenda del héroe, cuyo nombre resonaría en los siglos venideros. Criado por el sabio centauro Quirón, Aquiles se convirtió en el guerrero perfecto, dotado de velocidad sobrehumana, destreza inigualable y un espíritu indomable. Creció junto a su fiel amigo Patroclo, compartiendo la hermandad de la batalla y la lealtad inquebrantable. Pero su destino no era la paz, sino la guerra. Y la llamada de la gloria llegó cuando los reyes de Grecia se preparaban para sitiar Troya. Intentando evitar su trágico destino, Tetis ocultó a Aquiles disfrazado entre las hijas del rey Licomedes en Esciros. Pero el engaño no duró, pues Odiseo, con su astucia, lo descubrió y lo llevó al campo de batalla. La guerra de Troya había comenzado, y con ella, la senda del guerrero hacia la inmortalidad. Bajo el mando de Agamenón, Aquiles y sus mirmidones arrasaron las playas de Troya, dejando un rastro de destrucción. Sin embargo, su temperamento feroz chocó con la soberbia del rey de Micenas. Cuando Agamenón le arrebató a Briseida, su recompensa de guerra, Aquiles, herido en su orgullo, se retiró del combate, permitiendo que los troyanos avanzaran con el poder de Héctor, su mayor rival. Sin Aquiles, los aqueos sufrieron derrotas humillantes. Patroclo, desesperado por salvar a sus hermanos de armas, tomó la armadura de su amigo y lideró a los mirmidones en batalla. Por un instante, los aqueos creyeron que su campeón había regresado, pero el destino tenía otros planes. Héctor, creyendo enfrentar a Aquiles, abatió a Patroclo en un combate cruel. La noticia de su muerte encendió la ira de Aquiles, quien emergió de su retiro con una furia incontrolable. Hefesto forjó para él una nueva armadura, y con ella el guerrero se lanzó a la venganza. Como una tormenta imparable, sembró el terror entre los troyanos y finalmente enfrentó a Héctor. En un duelo que marcó la historia, Aquiles lo derrotó sin piedad y arrastró su cuerpo alrededor de las murallas de Troya, cegado por el dolor y la furia. Pero ni siquiera el más grande de los héroes puede desafiar a los dioses sin consecuencias. Su destino, sellado desde su nacimiento, se cumplió cuando París, guiado por Apolo, disparó una flecha que se clavó en su único punto vulnerable, su talón.
El gran Aquiles cayó, y con él, el eco de una era de héroes. Su cuerpo fue disputado en batalla, pero los aqueos lograron recuperarlo, y le ofrecieron un funeral digno de los dioses. Sus cenizas se mezclaron con las de Patroclo, unidos por la eternidad. Sin Aquiles, los aqueos idearon la astucia final de la guerra, el caballo de madera que sellaría la caída de Troya. Y aunque la ciudad ardió y la guerra terminó, la ausencia del héroe dejó una marca imborrable en la historia. Su nombre nunca se perdió, su gloria nunca se desvaneció. Mientras el mundo cambió con el paso de los siglos, la leyenda de Aquiles siguió viva, inmortal en la memoria de la humanidad. Reflexión épica. El legado de un inmortal. ¿Qué es la inmortalidad? ¿Acaso se encuentra en la carne que resiste el paso del tiempo? ¿O en la sangre que se renueva de generación en generación? Aquiles nos enseñó que la inmortalidad verdadera no reside en el cuerpo, sino en la huella que dejamos en el mundo. No se trata de vivir eternamente, sino de que nuestro nombre nunca sea olvidado. Aquiles, el guerrero sin igual, vivió con una intensidad que pocos podrían igualar. No temió al destino, sino que lo enfrentó con la furia de un león. No buscó la seguridad de una vida larga, sino la grandeza de una existencia gloriosa. Su vida fue una llama ardiente que iluminó la historia y se apagó demasiado pronto. Pero su brillo nunca se extinguió. Nos recuerda que la vida es efímera, pero las acciones resuenan por la eternidad. Que cada batalla, cada elección y cada sacrificio nos definen más allá del tiempo. Nos enseña que aquellos que desafían a los dioses, que viven con pasión y sin miedo, pueden alcanzar la inmortalidad en los corazones de quienes los recuerdan. Hoy, siglos después de su caída, su historia sigue siendo contada. En cada guerra, en cada hazaña, en cada hombre que enfrenta su destino con valentía, Aquiles renace una y otra vez. Porque los verdaderos héroes nunca mueren, se convierten en leyenda. Vamos a un mundo genial, donde los cuentos no tienen final. Dragones, hadas, robots y un león, aquí todo es pura emoción. En cuentos mil ven a soñar, mil historias te harán volar. Ríe, aprende y juega aquí, la aventura nunca tiene fin. Un pirata en un barco llegó, un astronauta al espacio voló. En cada historia algo nuevo habrá. Súbete y verás. En cuentos mil ven a soñar, mil historias te harán volar. Ríe, aprende y juega aquí, la aventura nunca tiene fin. Si un dragón ves, salúdalo bien. Si un héroe llega, dile también. En un bosque o en el mar, los cuentos nunca van a acabar. Cuentos mil, aquí estás tú. La magia empieza así con luz. Dale play y quédate aquí. Un cuento nuevo va a salir. En cuentos mil ven a soñar, mil historias te harán volar. Ríe, aprende y juega aquí, la aventura nunca tiene fin. Un pirata en un barco llegó, un astronauta al espacio